Bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Cultura de Paz y Prevención de las Violencias. Hoy, 15 de marzo de 2023, vamos a tocar un tema sumamente importante. Vamos a hablar de las violencias. Pero para culminar nuestro tema de la semana anterior, que es la cultura de paz, he invitado a un gran ser humano que fue director de la UNESCO y que nos tiene un mensaje donde nos explica para él qué es la cultura de la paz. Bienvenido, doctor Federico Mayor Zaragoza. La cultura de paz es la que pretende que nosotros seamos constructores de paz. La paz no es un regalo de nadie. La cultura de la paz es la que recuerda que cada ser humano tiene que ser, con su comportamiento, portador de paz, para construir la paz, para rechazar la guerra, para rechazar la imposición. Muy interesante. Esto significa que la cultura de la paz es una construcción. Es una construcción que todos y cada uno de nosotros debemos ir haciendo en nuestras mentes. Así como la guerra es una invención del ser humano, la paz también lo es. Y si nos formamos para ser gestores de paz, como lo vimos en la sesión anterior, pues vamos a tener un espacio y culturalmente pues vamos a contribuir a que nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra empresa, nuestro país prime la paz y no la violencia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia, como vimos en la sesión anterior, pues una definición de paz que nos decía el diccionario es la ausencia de guerra o de violencia entre varios estados o al interior de un estado, entre ejércitos o entre guerrillas o entre paramilitares. Bueno, entonces la paz es la ausencia, una de las acepciones, de las 6 acepciones que estudiamos en la sesión pasada, de las 6 definiciones que tiene el diccionario de la lengua española, nos dice que la paz es la ausencia de violencia. Entonces vamos hoy a mirar ese concepto, ¿qué es la violencia? Para poder comprender los alcances y las dimensiones de la paz, es necesario adentrarnos en el estudio de la violencia. Entendemos la violencia como el empleo de la fuerza para alcanzar un objetivo. Ojo, la violencia es el empleo de la fuerza para alcanzar un objetivo. Dice también que es la coacción que se hace sobre otro y otros, ya sea por la fuerza, la amenaza, la intimidación, la manipulación o diferentes formas de presión psicológica con el fin de que hagan lo que quiere el que usa la violencia. Es decir, que hay violencia no solamente física, sino también a través de la amenaza, a través de la intimidación, a través de diferentes formas de agresión que no necesariamente son físicas, sino puede ser psicológica o simbólica. Esta definición de violencia pues la estamos tomando del diccionario de trabajo social de un señor muy famoso que se llama Ezequiel Anderegg. Eso fue publicado por Place y Janés. En el mundo actual o presente, la violencia es considerada como una forma indeseada e inadecuada para resolver las diferencias o alcanzar los objetivos. O sea, no es que se imponga el más fuerte.
El empleo de la fuerza entre los estados, Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Colombia, Bolivia, Colombia, entre los estados. El empleo de la fuerza entre los estados y también entre las personas no es legítimo y debe evitarse a toda costa. Solamente se justifica el empleo de la violencia en legítima defensa. Es la única violencia aceptada, la que yo utilizo para defenderme, en legítima defensa, caso en el cual se debe emplear proporcionalmente, es decir, solo la estrictamente necesaria para neutralizar la agresión recibida. Es decir, que si a mí me vienen y me dan un puño o un empujón, yo no puedo sacar una pistola o un cuchillo y apuñalar al otro. No. Yo simplemente tengo que neutralizar. Entonces, dependiendo del tipo de violencia, asimismo, pues la respuesta tiene que ser proporcional. En los estados nacionales modernos, como el colombiano, el monopolio de la fuerza se ha delegado constitucionalmente en las instituciones democráticamente constituidas con el propósito de que se garantice a todas las personas las libertades, la igualdad y los derechos reconocidos, los derechos humanos, y para castigar a quienes quebranten las normas socialmente aceptadas para la convivencia pacífica, es decir, las leyes, entre las personas y los grupos sociales. ¿Qué significa eso? Significa que los ciudadanos de los estados modernos renunciamos al uso de la fuerza o de la violencia en la solución de nuestros conflictos o diferencias. Significa que renunciamos a hacer justicia por propia cuenta o por propia mano, delegando esta función en una rama del poder público que se llama rama judicial. Los únicos que les corresponde juzgar es la rama judicial. Los estados ejercen la violencia o la fuerza para la defensa de las normas de la convivencia pacífica y la garantía de los derechos de todas y todos en igualdad de condiciones. La policía y las fuerzas armadas ejercen la fuerza o la violencia de manera legítima para garantizar el orden legal y social. Entonces, esa es la violencia estatal, legítima, reglamentada. Por eso los policías, cuando tienen que, por ejemplo, disolver una protesta, no pueden tener armas letales. Solamente podrían utilizar armas letales si del otro lado les están disparando con armas letales, porque está reglamentado el uso de la fuerza y la violencia legítima del Estado tiene que ser proporcional para neutralizar las agresiones que se estén recibiendo. Bueno, esa es una discusión interesante, pero no es este el momento. La primera clasificación de las violencias se realiza teniendo en cuenta el tipo de medios empleados para la agresión y las consecuencias producidas en la víctima. Así, la primera categoría de violencia es la violencia física. La segunda categoría es la violencia psicológica. Y la tercera categoría grande es la violencia sexual. La violencia física, pues todos la conocemos, es la agresión a través de diferentes formas, ya las vamos a ver, las vamos a describir. La violencia psicológica es más difícil de entender, pero la vamos a explicar. Y la violencia sexual también la vamos a explicar en esta. Estos tres tipos de violencia y sus descripciones, que vamos a realizar aquí, yo no soy el autor. La autora de estas categorías de violencia y su descripción es la investigadora María Cristina Maldonado, y esto fue expresado en un libro, en un texto que se llama Conflicto, Poder y Violencia en la Familia, que fue publicado en Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle.
Entonces, no es de autoría mía, no me la estoy inventando yo, sino simplemente voy a hacer la descripción de estos 3 tipos de violencia atendiendo a los criterios que ha definido esta autora. Bueno, la violencia física incluye aquellas acciones del agresor que requieren del uso de su cuerpo, de un instrumento y o un espacio. Son actos que producen daño en el cuerpo de la víctima. La violencia física deja huellas, daños. Vamos a ver qué pasa en el cuerpo de la víctima. En el cuerpo de la víctima se ven lesiones, heridas, hematomas, fracturas, quemaduras, mutilaciones de órganos y, en el peor de los casos, la muerte. El uso de recursos. Se puede infringir violencia física a través de armas de fuego, armas cortopunzantes, armas contundentes, a través del fuego, de sustancias químicas, del cuerpo y la fuerza del agresor, etc. Entonces hay diferentes tipos de implementos. En el Código Penal, pues aparece el delito, primero el del homicidio, si es una restricción a la libertad, el secuestro, que es una violencia física, y las lesiones personales o lesiones de causa externa. Entonces, a eso nos referimos con la violencia física, aquella que deja huellas en el cuerpo del agredido, de la víctima, ¿cierto? Entonces, esa pues todos la entendemos de manera sencilla y está tipificada, es un delito lesionar a las personas, es un delito restringirles su libertad, es decir, secuestrarlas, y es un delito eliminar a la persona, matarla, asesinarla, se dice, es el homicidio. Ahí está claro el tema de la violencia física. Ahora vamos a hablar de cifras, ahora más adelante. Vamos a ver qué es la violencia psicológica. Contempla aquellas expresiones verbales, pueden ser orales o escritas, es decir, habladas o escritas, o no verbales, que representan sentimientos negativos para el agresor, que dirigidas en forma reiterada producen daño emocional en la identidad de la víctima. Repito, contempla aquellas expresiones verbales o no verbales que representan sentimientos negativos para el agresor y que dirigidas en forma reiterada producen daño emocional en la identidad de la víctima. Difícil, un poco complejo. Vamos a ver qué nos dice esta autora de qué sucede con la víctima. Dice que la víctima de la violencia psicológica manifiesta sentirse intimidada, asustada, subvalorada, vencida, relegada, aislada, repudiada, abrumada, apocada, defraudada, nerviosa, odiada, sobredependiente, sometida, excluida, frustrada, incapaz, insultada, humillada, miserable, ofendida, rechazada, abatida, acusada, decepcionada, desesperada, estúpida, infeliz, inútil, lastimada, etc. Ahí como que ya uno va entendiendo de qué se trata la violencia psicológica. Cuando se le dice a un niño que es feo, que es malo, que es gordo, que es bajito, que es negrito, que es indio, y se le hace con expresiones negativas diciéndole que es incapaz, que es malo, eso va teniendo efectos en la personalidad y en la autoestima de ese niño o de esa persona. Eso se denomina violencia psicológica y muchas veces produce más daño que la violencia física. Entonces,
invitación a que reflexionemos sobre la violencia psicológica. Y esa violencia puede ser verbal o no verbal, o sea, puede ser que estemos diciendo las cosas y eso nos muestra la fuerza de la palabra, pero en este caso es la fuerza destructora para dominar al otro, para apocarlo, para disminuirlo, para volverlo más pequeñito, para controlarlo, dominarlo y obligarlo a hacer cosas. Entonces, esa es la violencia psicológica. Es importante que tengamos presente ese concepto. Hoy pues no vamos a profundizar porque pues este es un curso, un diplomado general, pero habría mucho que decir. ¿Cómo actúa el agresor? Por medio de mensajes no verbales. Por ejemplo, los gestos, las miradas, el silencio, el hablar en secreto, pero también puede ser el contacto físico, la forma como se refiere a las personas, ¿no? Que te vaya, haga. Verbales, orales o escritos que producen sentimientos negativos en la víctima y que son emitidos de forma consciente o inconsciente. Esto es muy importante porque no necesariamente puede haber una intencionalidad consciente para eso. Puede ser el producto de un prejuicio o de un complejo. Yo me siento superior, entonces es un complejo que yo tengo, por consiguiente actúo y hago sentir a los otros como inferiores, y eso pues puede ser consciente o inconsciente, pero igual hacen el mismo daño. Bueno, entonces tenemos ya dos formas de violencia: la violencia física y la violencia psicológica. Vamos a ver un tercer tipo, gran tipo de violencia, que es la violencia sexual. ¿Qué dice esta autora sobre la violencia sexual? Dice que combina los elementos de la violencia física y la violencia psicológica, cuyo objetivo principal es el contacto sexual. Ese es el propósito, el contacto sexual. Por lo que se define como cualquier contacto sexual, genital, bucal, corporal, abusivo, cualquier contacto sexual abusivo, sin aceptación de uno y por coerción, chantaje o amenaza del otro. O sea, no es que lo cojo solamente a la fuerza, sino que lo puedo intimidar, lo puedo amenazar, lo puedo coercionar, lo puedo chantajear a la persona. Eso sucede mucho en el mundo laboral y sucede mucho en muchos espacios, o intimidan a las personas. Mire, voy a hacerle daño a su mamá, voy a hacerle daño a no sé quién, si usted no... Eso es violencia sexual. En lo familiar incluye el incesto, cuando los padres abusan de sus hijos. La violación entre cónyuges. Sí, señores, sí, señoras, existe el delito de violación entre cónyuges. Es decir, que mi cónyuge tiene que dar el consentimiento para que tengamos relaciones de orden sexual. No puede ser a la fuerza, por ningún motivo. Entre padres, hijos, hermanos, entre parientes, tanto fraternales o políticos que llamamos, el cuñado, o filial como el tío, el primo, etc. Muy grave ese tema de la violencia sexual en nuestra sociedad. Se trata de inducir al contacto sexual forzado contra la voluntad del afectado. La violencia sexual se ejerce mediante dos tipos de delitos: la violación y el abuso sexual. En Colombia, nuestra educación sexual es precaria, muy poca. Los hombres creemos que las mujeres son nuestras y que podemos, por consiguiente, ejercer toda clase de maltratos. Ese tema lo vamos a dejar aparte porque va a ser objeto de un solo capítulo, el de la violencia de género. Bueno, esos tres tipos de violencia quería que hoy quedaran claros. Violencia física, deja huella en el cuerpo; violencia psicológica,
nos vuelve pequeñitos, nos apoca, nos afecta en nuestra autoestima y nos hace sentir personas que no valemos. Esa es la violencia psicológica. Y la violencia sexual es aquella que puede ser física o psicológica y que tiene como propósito el contacto o la relación sexual mediada por actos o de violencia física o de violencia psicológica sin el consentimiento del afectado. Hay muchas otras formas de violencia, según sus características y motivaciones. Hablamos de la violencia religiosa. Ya en nuestra sociedad es muy poca la violencia que existe, pero existe. Entre una iglesia y la otra, entre los pastores y los sacerdotes, eso afortunadamente ya se ha limado de manera importante, y a partir de la libertad religiosa y la libertad de cultos, pues nadie puede decir que tiene un culto mejor o peor, pues cada quien tomará sus decisiones, pero todos tenemos derecho a ejercer nuestra religiosidad sin que ejerzan violencia por ese motivo, porque ejerzamos o creamos en una u otra religión. La religiosidad no solamente tiene que ver con el cristianismo, sino también con los valores de nuestros pueblos autóctonos, que ellos tienen sus propias religiosidades. La violencia política, que pues obviamente en la década de los 50 se expresó de manera completamente brutal durante el periodo que llamamos el periodo de la violencia liberal conservadora. En el siglo anterior también, pero en la década del 50, 60, con la violencia liberal conservadora, fue sumamente complicada. Se resultaron matándose entre liberales y conservadores que eran hermanos, que eran familiares, que eran tíos, que eran vecinos. Y hoy pues estamos, parece que llegando al final de un periodo de violencia insurgente, guerrillera, que pues ha afectado de manera importante los últimos 60 años a buena parte del territorio nacional, y que hoy el gobierno está buscando resolver ese tipo de violencia por la vía del diálogo y la negociación política. Entonces se llama violencia política. Cuando hablamos del proceso de paz con las FARC, con el ELN, con las autodefensas, estamos hablando de violencia política. ¿Qué persigue esa violencia? Hacer un cambio político por la vía de las armas, por la vía de la fuerza. Eso ya hoy no es legítimo. Hoy hay que buscar otros caminos para resolver a partir de las elecciones, de la democracia, de la cultura política, nuestras diferencias y someternos a la alternancia en el poder. Usted puede gobernar 4 años, otro gobierna otros 4 años, cada quien. Bueno, la violencia cultural, especialmente, por ejemplo, con los campesinos, con algunas expresiones étnicas, ¿cierto? Con los pescadores, con determinadas personas, igual que la violencia étnica. En Colombia somos una nación multiétnica y pluricultural. Eso significa que hay diversidad de culturas y diversidad de etnias. Nosotros somos la mezcla entre los pueblos originarios, los europeos que invadieron América y los africanos que fueron traídos contra su voluntad en calidad de esclavos, y somos una mezcla de esas 3 razas. Sin embargo, pues nuestros nativos indígenas proceden del Asia y otros de la Polinesia. Entonces, pues por eso se dice que los americanos es la raza cósmica. Ahí está presente todos los continentes, y por eso pues pero hay violencia que se ejerce por la condición de tener o una cultura o pertenecer a una raza. Eso se llama violencia étnica. La violencia de género no la vamos a tocar hoy porque va a ser objeto de charlas, pero es la violencia básicamente contra la mujer, y obviamente ejercida por nosotros los hombres. Vamos a ver cómo es ese tema, pero también la ejercen las mismas mujeres. Hablamos de violencia común
Bueno, es la violencia por la delincuencia, el atraco, todas esas cosas se les denomina, en diferencia con la violencia, por ejemplo, política, la violencia común. Cuando hablamos de un narcotraficante y un guerrillero, decimos el narcotráfico es violencia, es un violento común, y el otro es un violento político, ¿cierto? Son unas diferenciaciones. La violencia intrafamiliar, vergonzoso realmente para la sociedad colombiana el nivel de agresión y de violencia que se emplea en nuestras familias. Vamos a verlo muy tranquilamente, muy despacio en ese tema, ahora que vamos a ver algunas cifras. Violencia colectiva es otra categoría. Esta categoría obedece a una tipología que plantea el Centro de Investigaciones sobre Violencia y Paz de Naciones Unidas y la Universidad de la Paz de Naciones Unidas, UIPAS. La violencia colectiva es lo que pasó, por ejemplo, durante la protesta social, durante el estallido social, lo que está pasando en el Perú. Eso se llama violencia colectiva, cuando salen grupos humanos muy grandes a protestar, a ejercer violencia, se llama violencia colectiva, a diferencia de la violencia individual, que es interpersonal. También hay una violencia que es institucional. Entonces, quien roba, pues el Estado lo captura, lo somete con legitimidad, le priva de libertad, ¿cierto? Le priva de libertad porque hay una norma que dice que el que robe, el que mate, será privado de la libertad. Entonces le restringen, el que lo hace un juez después de un juicio y después de ser vencido en ese juicio, o bueno. Hay otra violencia que se llama la violencia estructural. Esa violencia estructural es la que dicen que justifica la violencia política. Pero ya vimos que el movimiento de la no violencia con Mahatma Gandhi, hay otros exponentes del movimiento de la no violencia. La violencia estructural tiene que ver con las desigualdades. Es violento que un niño no pueda ir a la escuela. Es violento que un niño no tenga que comer. Es violento que no tengamos servicios de salud. La exclusión de esos servicios constituye un acto de violencia contra quienes no pueden ejercer su derecho. Esa es otra forma de violencia que tenemos que, como sociedad, garantizar que no se produzca contra nadie. Hay que garantizarle el bienestar y las condiciones básicas de dignidad a todos los colombianos y a quienes pasen por este territorio. Bueno, sobre este tema pues hay mucho que decir, pues por eso decíamos que hay unos estudios muy profundos de maestría, de especializaciones. En Colombia hubo una corte de violentólogos, eran personas que se dedicaban solamente a estudiar la violencia. Vamos a hablar de casos de las violencias. Lesiones fatales de causa externa. Muertes violentas en Colombia. En el año 2022, que fue el año anterior, son las cifras más recientes. El año pasado hubo 28.078 muertes violentas, de las cuales 24.342 eran hombres, el 87%, y 3.724 eran mujeres. O sea, 5 veces, casi 6 veces, más de muertes masculinas que de muertes femeninas, muertes violentas, ¿cierto? No son muertes porque le dio un infarto, porque ya está viejito, no, muertes violentas. De esas muertes violentas se producen 77 por día, 3.2 muertes por hora. ¿Sí? Estamos matando, o están sucediendo 3.2 muertes cada hora. Es una muerte cada 20 minutos en Colombia durante el año 2022. De esas muertes violentas, homicidios fueron 13.341. Homicidios es que alguien de manera intencional mató a otra persona.
Entonces, 13.341. Personas que de manera violenta se quitaron la vida, son los suicidios. Hubo 2.835 muertes en el año 2022 que están catalogadas como presuntos suicidios, es decir, que las personas se quitaron la vida. Hubo 8.301 personas que murieron en accidentes de tránsito de manera violenta. Y por otros accidentes hubo 3.595 personas, quemados, ahogados, envenenados por otras razones. Bueno, miremos el homicidio. El homicidio es el desaparecer al otro, el quitarle la posibilidad de existir al otro. Es la máxima condición de intolerancia. Yo tengo un problema con alguien y no intento resolver el problema, sino que intento eliminar al otro. Entonces es un acto realmente repudiable, no debería suceder por ninguna razón. El quinto mandamiento ustedes ya lo conocen. En Colombia, en el año 2022, el año pasado, hubo 13.341 homicidios en Colombia. 36.5 homicidios por día. Eso significa que hay 1.5, 1,5 homicidios por hora. Somos campeones. Y esos no tienen que ver con el conflicto armado. Ahí tendríamos que mirar cuál fue el tipo de arma, cómo se sucedió, vamos a mirar ese tema más adelante. Entonces, eso nos muestra las cifras de medicina legal. Estas cifras son suministradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, producto de las necropsias. Eso no es que me contaron que hubo un muerto, no, fue cuando las personas que mueren por razones violentas obligatoriamente tienen que pasar por una autopsia. Estas son cifras que son corroboradas por un médico legista, no son cifras inventadas o proyectadas o con encuestas, no, son cifras reales. El homicidio puede que hayan homicidios que no aparezcan, pero los que han aparecido ahí están. De esos, el 8% son mujeres y el 92% son hombres, ¿sí? Entonces en eso somos campeones nosotros los señores, los machos. Nos matamos entre nosotros por muchas razones. No tenemos la capacidad de resolver nuestras diferencias, sino que buscamos es acabar al otro. El suicidio tiene una relación con la violencia psicológica, con la baja autoestima, con las personas que se sienten vencidas, se sienten abrumadas, se sienten excluidas, se sienten derrotadas, ¿cierto? Y deciden quitarse la vida. En Colombia, en el año 2022, se suicidaron 2.835 personas. 7.7 por día. Un suicidio cada 3.2 horas. La de salud mental. Por eso en uno de los puntos vamos a hablar de ese tema, de los suicidios. Muertes en eventos de tránsito. En Colombia, en el año 2022, murieron 8.301 personas en accidentes de tránsito. 22.7 personas mueren cada día o murieron cada día en el año 2022. 22.7. Una muerte cada hora y 15 minutos. Es realmente importante la cantidad de personas que mueren por ocasión de los accidentes de tránsito. Vale la pena reflexionar sobre eso. Bueno, miremos las lesiones no fatales.
es decir, las lesiones que nosotros llamamos lesiones personales. Por violencia interpersonal significa por peleas, ajustes de cuenta, por diferencias, 86.712 fueron reportadas a las comisarías de familia, a las inspecciones de policía, a los diferentes escenarios que generaron violencia y que generaron lesiones no fatales por violencia interpersonal, 86.212. Estas son las que tuvieron médico legista, es decir, que fueron reconocidas, que le dieron incapacidad a las personas. Por violencia sexual, lesiones, agresiones de violencia sexual, 25.355 dictámenes o casos o personas que sufrieron violencia sexual. Violencia intrafamiliar. Esta violencia intrafamiliar cobija la violencia, el maltrato infantil, la violencia entre familiares y la violencia a los adultos mayores. No contempla la violencia conyugal de la pareja. Hubo 20.488 casos de violencia intrafamiliar. Y el doble de la violencia intrafamiliar, 41.184 violencia de la pareja. Es absurdo, es absolutamente vergonzoso que en nuestras familias, entre la relación de pareja, se hayan producido esa cantidad de lesiones, pues no fueron fatales, pero son lesiones muchísimo menores. Las violencias de tránsito, 29.100, que son muchas de todas maneras, y lesiones por otro tipo de accidentes, el que se le cayó algo, el que se cayó de la escalera, el que se quemó, el que se intoxicó, bueno, diferentes, 2.203 personas. En total, en el año 2022, en Colombia, lesionados no fatales por causa externa, 205.044. ¿Qué significa eso? Que en Colombia hubo 562 lesionados por día y 23 lesionados cada hora. Es absolutamente complejo, es absolutamente preocupante, y pues este es a grandes rasgos el panorama de violencias, de tipologías de las violencias y la magnitud de este tipo de fenómenos en el año anterior, para que ustedes tengan una noción de lo que está pasando. Por eso es importante decir que muchas de estas violencias, si no todas, se pueden prevenir. Se pueden prevenir. Podemos prevenir los accidentes de tránsito si las personas se forman mejor, son más cuidadosas, hay más controles, se puede bajar ese número de lesionados y de muertos. Se puede prevenir la violencia en la familia si educamos mejor a los papás, a las mamás, a los hombres y a las mujeres, a las parejas en general, para que aprendan a resolver sus diferencias de otra manera. Podemos disminuir la violencia, el maltrato infantil o el maltrato al adulto mayor. Podemos disminuir, y nos corresponde como sociedad enfrentar ese tipo de fenómenos, porque una sociedad que se comporta así de violenta es una sociedad que queda en desventaja, además de decir de su capacidad de humanidad, ¿no? Entonces, la pregunta de esta semana, para finalizar nuestra sesión del día de hoy, que nos corresponde en la caja de comentarios de este video en el portal de YouTube,
queremos que ustedes nos cuenten, que nos expliquen por qué creen que puede ser importante que los colombianos aprendamos a prevenir la violencia o las violencias. Explique por qué cree que es importante que los colombianos aprendamos a prevenir las violencias. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que reflexionen mucho sobre este tema y que dimensionen la importancia de lo que nos planteamos en la sesión pasada. Proponernos ser agentes de paz, promotores de paz, constructores de la cultura de la paz y no la cultura de la violencia. Entonces, les agradezco muchísimo. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema en nuestro diplomado sobre cultura de paz y prevención de las violencias. Feliz noche para todas y todos.